Bueno, hasta ahora hemos estudiado una propiedad particular de los sistemas LI respecto a las exponenciales complejas. Una propiedad que nos facilita mucho la tarea al momento de hallar la salida de un sistema LI a una señal de entrada exponencial compleja. Pero ¿por qué nos interesan tanto las exponenciales complejas? ¿Y por qué es útil conocer la respuesta de un sistema LI a una exponencial compleja? Pues resulta que más adelante yo voy a demostrar que cualquier señal discreta se puede expresar en términos de exponencial compleja. Pero por ahora vamos a comenzar con las senoidales puras. Entonces, vamos a considerar un sistema LI cuya entrada es una senoidal pura de frecuencia omega sub 0. Gráficamente, aquí tenemos nuestro sistema LI con respuesta al impulso HDN y cuya entrada es una señal senoidal pura. Queremos determinar la salida HDN. Para resolver este problema, vamos a utilizar el hecho de que las exponenciales complejas son funciones propias de los sistemas LI, tal como hemos demostrado en diapositivas anteriores. Entonces, aprovechando la igualdad de Euler, vamos a expresar el coseno de omega sub 0 como la suma de dos exponenciales complejas, un medio de j omega sub 0n más un medio por e a la menos j omega sub 0n. Como nuestro sistema es lineal y a la entrada tenemos la suma de dos señales, entonces la salida la podemos calcular como la suma de las salidas respectivas. Es decir, y de n será igual a la salida de la primera exponencial compleja, eso será un medio de h evaluado en omega 0 por e a la j omega 0n, más la salida de la segunda exponencial compleja, que será un medio de h de menos omega 0 por e a la menos j omega 0n. Por comodidad vamos a simplificar esta expresión sobre el papel. Para simplificar esta expresión, vamos a representar a h de omega 0 en su forma polar. Es decir, vamos a expresarla como una magnitud por e a la j, un ángulo. Entonces esta expresión nos queda como un medio de h de omega 0, pero h de omega 0 es esto, es decir, es la magnitud de h de omega 0 por e a la j ángulo de h de omega 0 que multiplica a e a la j omega sub 0n más un medio h de menos omega 0, podemos aplicar esta misma notación, es decir, magnitud de h de menos omega 0 por e a la j ángulo de h de menos omega 0 que multiplica a e a la menos j omega sub 0n. Para seguir simplificando esta expresión, voy a aplicar la siguiente propiedad de la respuesta en frecuencia. La magnitud de la respuesta en frecuencia tiene simetría par, mientras que el ángulo de la respuesta en frecuencia tiene simetría impar. Esta propiedad yo no la he demostrado formalmente en estos videos, pero ustedes pueden encontrar su demostración en las notas del curso. Esta propiedad siempre se cumple mientras que la respuesta al impulso del sistema sea una secuencia real. Aplicando esta propiedad, esta expresión la podemos simplificar como un medio de la magnitud de h de omega 0 por e a la j ángulo de h de omega 0 por e a la j omega sub 0n más un medio de h de menos omega 0, pero que eso es lo mismo que la magnitud de h de omega 0 por e a la j el ángulo de h de menos omega sub 0, que según esta propiedad es lo mismo que menos el ángulo de h de omega sub 0, todo eso que multiplica a e a la menos j omega sub 0n. Agrupando los términos exponenciales, esta expresión la podemos simplificar como la magnitud de h de omega 0 que multiplica a un medio de e a la j omega sub 0n más el ángulo de h de omega sub 0 más un medio de e a la menos j omega sub 0n más el ángulo de h de omega sub 0. Como pueden ver, aplicando la igualdad de Euler nuevamente, esto que está aquí es un coseno. O sea que todo esto yo lo puedo escribir como la magnitud de h de omega sub 0 por el coseno
de omega sub 0n más el ángulo de h de omega sub 0n. Entonces, repasando lo que hicimos en el tablero, partimos de esta suma y la pasamos a forma polar. Asumiendo simetría en la respuesta en magnitud, llegamos a esta expresión que finalmente podemos simplificar de esta manera. Este resultado nos muestra un comportamiento idéntico al que observamos con la exponencial compleja. Es decir, si a la entrada de un sistema tenemos una senoidal pura, a la salida tenemos la misma senoidal pura, solo que con un cambio en magnitud y un cambio en fase. Para aterrizar el problema, vamos a considerar el caso concreto en el que a la entrada del sistema primera diferencia tenemos la señal coseno de 0.πn. Lo primero que hacemos es evaluar la respuesta en frecuencia del sistema en la frecuencia de la senoidal que está a la entrada, es decir, 0.1 pi. Observen que estamos usando la misma h de omega que utilizamos para el ejemplo anterior del sistema primera diferencia. Esto lo podemos hacer porque recordemos que la respuesta en frecuencia es única y característica de cada sistema. Entonces el sistema primera diferencia siempre tendrá esta h de omega independientemente a la señal de entrada. Cuando evaluamos esta expresión, este es el resultado al que llegamos. Ahora, mi señal de salida será la misma senoidal de entrada, pero con un cambio en magnitud y un cambio en fase. Ese cambio en magnitud y fase vendrá determinado justamente por el valor de la respuesta en frecuencia cuando lo evaluamos en la frecuencia de la senoidal de la entrada. Por lo tanto, esta va a ser mi señal de salida. Este sencillo procedimiento lo podemos aplicar para cualquier señal senoidal o exponencial compleja a la entrada de un sistema LI.